gracias este día por esta enseñanza. Permítenos, Señor, y ayúdanos y convéncenos para poder, Señor, estar atentos en nuestra mente y en nuestro espíritu, Señor, para poder tomar lo que viene de ti. Y lo que no viene de ti, Señor, también. Tú háblanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Muy bien. La conferencia se llama El Código Esaú. El Código Esaú, y vamos a entrar al tema. Antes, quiero preguntarles, ¿quién fue Esaú? A ver, ¿quién sabe quién fue? Un señor que ya se murió. Muy bien, ¿qué más? Hermano de Jacob. ¿Qué más? Despreció su primogenitura. ¿Qué más? Era muy peludo, dicen aquí. Tenía mucho vello. Hijo de Isaac y Rebeca. ¿Qué más? ¿Le gustaba qué? Le gustaban las lentejas, dicen allá. Era buen cazador. ¿Qué más? ¿Qué saben de Esaú? El hijo preferido de la mamá. ¿De quién? Ah, del papá. ¿Qué más? ¿Era qué? ¿Violento? Ok, ¿qué más? Se dejaba llevar por sus emociones. Muy bien, vamos a leer un poquito sobre la vida de Esaú, porque ya me di cuenta que algunos pusieron cara de what. Así, ¿quién es Esaú? ¿A poco está en la Biblia? Sí, ahí está. Vamos a ver un poquito. Jacob y Esaú fueron dos hermanos gemelos, hijos de Isaac y Rebeca. La Biblia nos dice que los dos bebés peleaban mucho desde el vientre de su madre. Esaú nació primero, por lo que fue el heredero de la familia por derecho de nacimiento, lo que incluía ser el heredero del pacto entre Dios y Abraham. Este derecho otorgaba la descendencia directa de la cual vendría el Mesías. O sea, ser el primogénito, no solamente él era el heredero del pacto, sino era el heredero de todo. O sea, cuando el papá moría, al primogénito heredaba todo. Y él, en buen plan, le daba a sus hermanos, si él quería, lo que él quería. ¿Sí me explico? O sea, era no solamente lo espiritual, sino también bienes. O sea, él heredaba, él era la cabeza de la familia y él era el que administraba y dirigía todo. Esaú era un ágil cazador y también el favorito de Isaac, mientras que Jacob era un hombre sencillo que moraba en las tiendas de su familia, además de ser el favorito de Rebeca. Entonces, Esaú era el favorito del papá, era cazador, le gustaba el campo, y el otro era como más tranquilo y era el favorito de la mamá. Un día Esaú regresó del campo con mucha hambre, a punto de desmayar, así que le pidió a su hermano que le diera de comer. Conociendo a su hermano Jacob le respondió y le dijo: véndeme tu primogenitura. Al no tener interés por las cosas espirituales, porque la primogenitura, ¿qué era? Les dije, el derecho de que a través de él iba a venir el Mesías. Él era el encargado, el descendiente del pacto que había hecho Dios con Abraham. Entonces, como no tenía interés, accedió y dijo: pues estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Y Jacob le dijo: júramelo primero. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan
y guisado de lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, ¿qué? La primogenitura. Lo más probable es que Esaú no estaba al borde de la muerte, aun si no comía en aquella hora. Sin embargo, menospreció su bendición por algo totalmente momentáneo. Cuando Isaac estaba en su lecho de muerte, llamó a Esaú para darle su primogenitura a través de su bendición. O sea, le dijo, como eres el primogénito, te voy a dar la bendición para que esa primogenitura se active en tu vida. ¿Sale? Ya estaba a punto de ¿qué? A punto de morir. Así que Jacob le pidió a Esaú salir a cazar y así preparar una cena especial para después de comer, darle ¿qué? Su bendición. Muy bien. Entonces estaba todo preparado. Pero al escuchar lo que Isaac estaba por hacer con Esaú, Rebeca, ¿quién era Rebeca? La mamá de Esaú. ¿Y la mamá de quién? De Jacob. ¿Qué hizo Rebeca? Ayudó a Jacob a vestirse con pieles para que se pareciera a Esaú, porque Esaú era muy ¿qué? Velludo, muy peludo, tenía mucho pelo, mucho vello en sus brazos, en su pecho. Ya que Isaac era ciego y solo iba a reconocerlos tocándolos. Entonces le pusieron mucho vello, mucho pelo, lo vistieron para que pareciera. Jacob entró vestido como Esaú a las tiendas de su padre cuando Esaú seguía de cacería. Entonces Isaac bendijo a Jacob pensando que ¿qué? ¿Que era qué? Esaú. ¿Pensaba que era quién? Esaú. Muy bien. Al regresar de la casa, Esaú se enojó tanto contra su hermano que Rebeca le pidió a Jacob salir de su pueblo por temor de que fuera a matarlo su propio hermano. ¿Sí está quedando la historia clara? Entonces, ¿de qué se trata? Dos hermanos, ¿cómo se llamaban? Gemelos, ¿cómo se llamaban? Esaú y Jacob. ¿Quién era el que nació primero? Esaú. ¿De quiénes eran hijos? De Rebeca. ¿Y de quién? Y de Isaac. Y un día Esaú tenía mucha hambre y le dijo, prepárame de comer a Jacob. ¿Y qué le dijo Jacob? Véndeme ¿qué? Tu primogenitura. ¿Y se la vendió? Por un plato de comida. ¿Qué incluía la comida? Lentejas y pan. Ok, entonces ya que se iba a morir el Señor, llamó a Esaú para bendecirlo. ¿Y quién oyó? ¿Quién oyó? Santa Rebeca de Asís dijo, ya me lo van a bendecir. Entonces llamó a Jacob y ¿qué le dijo? Te voy a vestir como tu hermano para que la bendición caiga sobre ti. Porque ¿quién era el preferido de Rebeca? Jacob. ¿Y el de Isaac? Esaú. Entonces cuando le da la bendición, se enoja tanto que quiere, dice, lo voy a matar a este desgraciado pero pues ya se la había vendido, ya lo había, pero bueno, ya se sabe, ya sabemos cómo somos, ¿verdad? Juramos y perjuramos y a la hora de la hora la gente se raja, ¿verdad? Dice, no, mejor siempre no. Bueno, entonces hasta ahí la historia. ¿Sí la entendimos? Muy bien. Ahora sí, señores, vamos a entrar a la revelación y vamos a entrar con la primera pregunta de mesa. El día de hoy son solamente 2 preguntas de mesa. Vamos a entrar con la primera pregunta de mesa. Les voy a dar 3 minutos. La pregunta es, ¿qué es un código? ¿Qué es un código? Corre tiempo. Se denomina código al lenguaje o la encriptación en la que se transmite el mensaje de emisor a receptor. El emisor codifica la información y el receptor se encarga de decodificarla.
Repito, código es el lenguaje o encriptación en la que se transmite el mensaje de emisor a receptor. El emisor codifica la información y el receptor se encarga ¿de qué? De codificarla. ¿Sí lo entendimos? Ok. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob, ¿qué dice? Amé. ¿Y a Esaú qué? ¿A Esaú qué? Aborrecí. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún, ¿qué dice? Fornicario, profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida, ¿vendió qué? Entonces, está hablando de la ¿qué? De la primogenitura. Entonces, una persona, aquí el autor de los Hebreos dice que una persona que no le interesó su primogenitura, o sea, las cosas espirituales, le dice que es un profano o un fornicario. Porque a veces creemos que eso nada más tiene que ver con, por ejemplo, fornicario con un asunto sexual. Pero no, es alguien que, ¿qué es lo que hace? Que compra algo o adquiere algo o toma algo que no debe de adquirir o menosprecia algo que no debe menospreciar. Entonces, el escritor de los Hebreos les está diciendo que existe un código y cuando se activa ese código, ¿qué es lo que pasa o sucede? Lo que acabamos de leer ahorita en Hebreos. Dice, el autor de Hebreos les está diciendo que hay un código. ¿Qué pasa cuando se activa ese código? La respuesta es aborta. Aborta el llamado de Dios o asignación de Dios. Ese es el código Esaú. Entonces, ¿qué es el código Esaú? Es cuando la persona aborta el llamado o la asignación de Dios. Todos nosotros tenemos un llamado o tenemos una asignación de parte de Dios. Si tú no estás cumpliendo ese llamado de Dios o esa asignación de Dios, es porque se activó el código Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Quién era Esaú? Un personaje. ¿Quién era Esaú? Un personaje que ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el personaje? Abortó el llamado que Dios tenía para él. Lo que estaba asignado para él, ¿qué fue lo que hizo con eso? Acá hay lugar, Mireya, vente para acá, mira, véngase acá. Acá también, miren, acá a la orillita, si no les gusta así estar donde guste, bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hizo con ese llamado? Lo rechazó. Entonces, cuando estamos hablando de código Esaú, ¿estamos hablando de qué? De cuando una persona, ¿qué hace? Rechaza o aborta la asignación o el llamado de Dios. Entonces, el código Esaú, ¿es una persona o qué es? Ahí pónganmelo en pantalla, muy bien. ¿El código Esaú es una persona o qué es? ¿Qué es, señores? Es un asunto temporal, dicen aquí. ¿Qué es el código Esaú? ¿Es una persona? ¿Un comportamiento? Muy bien. El código Esaú, la respuesta es justamente eso. No es una persona, es un código espiritual que está permanentemente en todos los corazones humanos, listo para abortar lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué es el código Esaú? No es una persona, es un código
espiritual. Este código espiritual que está en todas las personas, ¿para qué está ese código espiritual? Para abortar, para rechazar el llamado que Dios tiene para tu vida. Ahí está un código. Entonces, quiero superaclarar que este código Esaú no es exclusivo de creyentes. Pasa en todo el mundo. Cualquier persona que sea creyente o no sea creyente tiene este código. Cada vez que tiene esa persona, sea creyente o no, un llamado de parte de Dios para algo, se activa el código Esaú. ¿Qué es el código Esaú? ¿Qué es? Un abortivo. Es un abortivo para que la asignación o el llamado de Dios no se cumpla en la vida. Entonces, cada vez que una persona le hablas de Dios y no quiere nada, ¿qué se activó? El código Esaú. Cada vez que Dios te dice, hazle así, y tú dices, Nel pastel, ¿qué se activó? El código Esaú. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? Si Dios te dice, a ver, perdona a fulano, dice, pero es que me debes, que yo ya lo no, sí, ¿qué se está activando en ti? El código Esaú. Ese código es un código ¿qué? Espiritual. No es una persona, le estamos poniendo un nombre. ¿Por qué? Porque estamos viendo quién fue quién. Esaú. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Abortó el llamado de Dios, la asignación de Dios, y dijo, no, a mí esas cosas no me interesan. Sigo. ¿Cuándo se activa el código Esaú? Es otra preguntita así de mesa, así de botana. ¿Cuándo se activa el código Esaú? Cuando Dios aprieta o presiona una generación para manifestarse a través de personas como nosotros. Es cuando se activa el código Esaú. Te lo voy a explicar. Cuando Dios te empieza a presionar para que hagas su voluntad, para que cumplas con tu asignación, para que hagas tu llamado, el que sea, no sé cuál tienes, pero el que tengas, cuando tú tienes ese llamado de parte de Dios y tú sabes que es Dios, ahí es cuando se activa el código Esaú. Es cuando empieza, ¿lo hago o no lo hago? Cuando Dios te empieza a presionar para que hagas algo que sabes que viene de parte de Dios. Ahí es cuando se activa. Porque ¿cuándo se va a activar un código? ¿Cuando tienes la computadora apagada? ¿Cuando tienes el celular apagado? ¿Cuándo se activa un código? Cuando está trabajando. Entonces, cuando tú empiezas a querer hacer lo que Dios quiere que hagas, ahí se va a activar el código Esaú. En todos. ¿Sí me doy a entender? Ok. Así que ya sabemos, adentro nuestro hay un PIN, un código de 4 letras que se llama Esaú y que sin darnos cuenta se activa o a veces lo activamos voluntaria o involuntariamente. Todos nosotros traemos ese PIN. Digan todos, PIN. Ese código se llama ¿cómo? Esaú. Y ese código está listo para que cuando el Espíritu de Dios te presione para que hagas algo de parte de Él, ¿qué hagas tú? Ahí se activa el código. ¡Pum! Ahí se pone, se prende ese código. Todos lo tenemos. Seas creyente o no seas creyente, todos lo tenemos. Ok. El código Esaú es el código abortivo para que nos quedemos toda la vida solamente teniendo fe para las cosas más básicas, pero nunca construir nuestra vida siendo parte de algo que edifique nuestra generación.
Repito, el código Esaú es un código abortivo. Ese código va a permitir que toda nuestra vida tengamos fe. ¿Para qué cosas? Las más básicas. ¿Tengo fe en que existe Dios? Sí. ¿Tengo fe en que si le echo ganas a la chamba voy a salir? Sí. ¿Tengo fe en que si Cristo está en mi corazón, el día que me muera me voy a ir al cielo? Sí. Tengo fe en que, para lo básico. Pero ese código no te va a permitir que tu fe crezca de tal manera que tú seas un actor fundamental, que tú seas un actor principal de cambiar toda una generación. O sea, es una fe como para decir, pues voy a la iglesia, ya cumplí. Voy a orar por los alimentos, voy a darle gracias a Dios antes de cada comida, ya cumplí. Es una fe muy básica. Ese código se activa nada más para que creas que lo básico. Así lo. Ahora sigo. El escritor a los Hebreos dice que nos cuidemos unos a otros. Si tú te fijas en toda la escritura, en el Nuevo Testamento dice que nos debemos de amar unos a otros, que nos debemos de soportar unos a otros, que debemos de cuidarnos unos. Dice, cuiden a las viudas y los huérfanos, y que nos cuidemos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, Maggie? Porque todos debemos alcanzar la estatura. ¿Qué más se les ocurre? Porque sí, porque somos parte del mismo cuerpo, nos debemos de cuidar todos. ¿Por qué? A ver. Por ahí vas, ya le estás dando, muy bien. Muy bien, muchachita, muy bien. Muy bien. No sean codos, compartan su torta. A ver, entonces, seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué nos debemos de cuidar unos a otros? ¿Por qué? Allá. Porque somos una unidad. Creo que tú ya le diste a la. Aquí está la respuesta. Y la respuesta, Javier. Para que no se active el código Esaú dentro de nosotros. You understand? Yes en inglés, oui en francés, taca taca en totonaca. Porque si se activa el código Esaú en uno, hay muchas posibilidades que se active en otros. O sea, que se desactive la vida del espíritu en la mayoría, porque somos un cuerpo. ¿Por qué nos debemos de cuidar unos a otros? Porque como somos un cuerpo, ¿qué pasa cuando te entra un virus en tu computadora? O en tu celular, o en tu cuerpo. Uno de más, es que tengo 1,000 millones de virus, sí, pero si te llega el 1,000 millones uno, ya los anticuerpos ya no pueden. ¿Qué pasa? Te afecta todo el cuerpo. ¿Por qué nos debemos de cuidar? Para que no se active el código Esaú en los demás. Es que se desanima uno. ¿Y qué pasa con los demás? Oye, ¿por qué ya no vas? No, es que ya me di cuenta que ahí lo que quiere. Y empiezan. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. ¿Por qué código Esaú? ¿Por qué se llama código Esaú? ¿Por qué le pusimos así? Porque Esaú vendió su primogenitura. Ser primogénito significaba que accedían a una gracia especial que no podía ser otra cosa que les fuera bien. Es algo que Dios, en forma representativa, les había dado a los primogénitos. Entonces, ¿qué hizo? Vendió la gracia especial que había ¿en quién? En los primogénitos.
Jesús, de ser el unigénito del Padre, se convirtió en el primogénito. Él era el único hijo y se convirtió en el primero, porque con él nos convertimos nosotros en hijos del Padre. Entonces, de ser él el unigénito, ahora es el primogénito, porque ahora nos incluyó a todos nosotros. Entonces, esa primogenitura está en nosotros. Y si nosotros menospreciamos la primogenitura, se activa en nosotros un código. ¿Cómo se llama? Código Esaú. Siendo Esaú el primogénito, menospreció la primogenitura, y entonces otro vino y ocupó la bendición de la primogenitura, que se llamó el que suplió la primogenitura de Esaú. ¿Cómo se llamó? Jacob. ¿Le estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Vamos a profundizar ahora sí, un poquito más. ¿Listos? Ahora sí, neuronas espirituales trabajando, ¿eh? Ahora sí, pongan cara de espirituales todos, así. Ahora, ¿listos? Ahí va. ¿Qué más es el código Esaú? ¿Qué más es? Si ya dijimos lo que era, dijimos que es un código que es abortivo de las cosas de Dios, pero no solamente es un abortivo. ¿Qué más es? Es algo bien chistoso con este código. ¿Algunos de ustedes han tenido algún virus en su computadora que sí los deja trabajar, pero con muchas limitaciones? O sea, dices, sí trabajo, pero ay, este virus no me hizo más lenta la computadora, se me apaga, se me traba, ¿sí? Ok. ¿Qué más es el código Esaú? Ahí va. El código Esaú es interesarme solo de manera superficial en las cosas de Dios. No me importa ni me interesa a profundidad lo que tiene que ver con una fe madura. Repito, el código Esaú solamente me va a permitir interesarme en las cosas de Dios por encimita. Mira, yo leo la Biblia, yo oro en la comida, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, hasta ahí. Oye, pero ya sabes cuál es tu asignación. Oye, pero ya sabes qué es lo que tienes que... No, yo me voy a ir al cielo, a mí déjame así. O sea, tú tienes un cristianismo muy limitado. O sea, es como una computadora que sí trabaja, pero no a toda su capacidad. Porque ahí hay un virus, hay algo abortivo que no la deja trabajar al 100. Eso hace el código Esaú. O sea, sí estás, pero no al 100. No, es que yo sí creo, pero no al 100. O sea, no, eso ya se me hace muy... Yo así, mira, así como de vez en cuando yo sienta en mi corazón, cuando yo tenga ganas, depende cómo amanezca el día. Si está lloviendo, pues no, porque me mojo. Si hace mucho calor, pues no, porque sudo. Si sirve el aire acondicionado del carro, pues sí, pero si el Uber me sube de precio, pues no. O sea, dependen de cosas. Todo es de manera ¿qué? Superficial. Una fe nos mete a las cosas de Dios, pero la otra fe nos llena. Cabina, si me la pones en pantalla, por favor. O sea, la fe que me mete en las cosas de Dios es la básica, pero la otra fe es la que me llena. O sea, el código Esaú me permite meterme en las cosas de Dios, pero no permite ya que yo me llene de eso. O sea, nomás por encimita. O sea, así como light.
Una fe nos crea expectativas del mundo espiritual, pero la otra fe me hace vivir en el gozo del Señor. O sea, la fe que me crea expectativas, ahí sí el código Esaú me da chance. O sea, ahí trabajas tu inteligencia espiritual, tu vida espiritual, así por encimita. Pero meterte a vivir el gozo del Señor, eso sí no lo voy a permitir. Porque está activado, ¿qué? El código Esaú. Entonces aquí tengo una pregunta. Dice, la otra fe nos hace vivir en el gozo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué la otra fe nos hace vivir en el gozo del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué crees? A ver, platíquenme, jóvenes ilustres del Congreso de la Unión. ¿Por qué cuando yo me meto a la fe profunda, la fe madura, puedo vivir en el gozo del Señor? ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo, sí, vas bien. ¿Por qué, Maggie? Porque puedo madurar. ¿Por qué? Porque es la fe que agrada a Dios. Porque es la fe de la primogenitura. Por ahí van, pero no le dan. Le están tirando, le pasan zumbando a la piñata así, ¡fum! ¡Fum! Pero no le dan. Entonces, la otra fe nos hace vivir en el gozo del Señor. ¿Por qué? La respuesta es, porque esa fe es el resultado del conocimiento de Cristo. O sea, a mayor conocimiento de Cristo, ¿qué es lo que pasa con tu fe? Es más madura. Si tú tienes una fe que no es tan madura, que es muy light, es porque tu conocimiento de Cristo, no de la Biblia, no de la religión, no de las doctrinas, sino la fe de Cristo, de tu vivencia de Cristo en ti. La vivencia de Cristo en ti, eso es lo que hace que tú tengas una fe madura. Ahora, sigo. Cuando estamos en la primera fe, aparentemente todo está bien, pero el escritor dice que cuando queremos crecer en la fe, o sea, los escritores del Nuevo Testamento, estoy hablando del escritor de Hebreos, cuando dice que queremos crecer en la fe, cuando empezamos a crecer, cuando el Espíritu Santo nos inquieta para vivir en esa fe, nuestro mundo interior se activa y es muy probable que se ponga el código Esaú. O sea, cuando tú estás en la primera fe, todo está bien. Ay, fui a la congre, sentí tan bonito. Ay, la alabanza, me dieron ganas de llorar. Qué bonito sentí. Ay, yo sentía una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Se me pusieron los pelitos así. Bien bonito. Ah, pero quiere crecer. Empieza a querer crecer en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Tu mundo interior se activa. Y uno de los códigos que se activa es el código Esaú. ¿Y qué va a ser el código Esaú? A no dejarte crecer. ¿Ya viste qué hipócritas son aquí? Aquí tienen cara de santos. Pero el día que te lo encontraste allá afuera del Sams, le salían víboras de la boca a ese hermanito. ¿Ya viste cómo habla? Es un empieza a activarse el código Esaú para que tú no ¿qué? No crezca. Empieza a trabajar todo lo que tiene que trabajar. Empiezas a ver lo que el código Esaú está diseñado para que veas. Bueno, yo cumplo viniendo y haciendo esto y ya estás en una fe superficial. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. Y cuando el código Esaú comienza a activarse,
suceden solamente dos cosas. ¿Cuáles son? A ver, piénsenle bien. Antes de que me respondan, piénsenle bien. Cuando el código Esaú comienza a activarse, solamente pasan dos cosas. Nada más dos cosas. Nada más dos. No hay tres, no hay una. Solamente dos. ¿Cuáles crees que son? A ver, acá dice, a ver. ¿O avanzas o te detienes ahí? Muy bien, ¿avanzas o te detienes? Muy bien. Es un 80% de la respuesta correcta. Dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Suceden dos cosas. ¿Avanzas o retrocedes? Lo voy a decirle lo mismo, pero un poquito más profundo. O un poquito más explícito, por decirlo así. Dos cosas nada más pasan. ¿Cuáles son? ¿Perdón? ¿Se aborta o no se aborta? Se hacen las cosas. Ok. Están respondiendo muy bien. Lo quiero decir de otra manera. ¿Se retiene o se rechaza? Muy bien. Lo mismo están respondiendo. La primera. Aprendes a vivir con el código Esaú. O aprendes a vivir con el código Esaú y te quedas con una fe superficial. Y la segunda, aprendes a desactivar el código Esaú. No hay más que de dos sopas. O aprendes a vivir con el código Esaú y toda tu vida te vas a quedar por encimita, y cuando pasen el tiempo y los años y le preguntes a Dios, ¿y yo por qué no, Señor? ¿Y yo por qué veo que otros sí y yo no? Ah, porque aprendiste a vivir con el código Esaú. Y la segunda es que tienes que aprender ¿a qué? A desactivarlo. Hay un código, es un código espiritual, ahí está. Todos lo tenemos, creyentes y no creyentes, todos. ¿Listo? Ok, quiero que todos lean conmigo en voz fuerte Romanos 8, verso 2 y 3. Todos con voz bien fuerte. ¿Listos? Dice, 1, 2, 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. 1, 2, 3. Porque lo que era, a ver, cabina. 1, 2, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pregunta 2 de mesa. El código Esaú forma parte de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo se desactiva esta ley? ¿Cómo se inutiliza el código Esaú? Tienen 3 minutos, corre tiempo. Aplicando la ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea, unos dijeron siguiendo, está bien. Otros dijeron, ¿qué? ¿Qué dijeron allá? Siguiendo, ustedes también siguiendo. Sí, es aplicando. Aplicando, está correcta la respuesta. O sea, dejar la fe primitiva o básica y pasarnos a la fe del todo. Tengo otra pregunta. Cuando el código Esaú se activa, la única cosa que nos queda es humillarnos. ¿Para qué humillarnos? Cuando el código Esaú se activa, se desactiva, dijimos, ¿cómo? Siguiendo o participando en la ley del Espíritu de vida. Pero les estoy diciendo aquí que cuando se activa, lo que nos queda es humillarnos, o sea, o para que se aplique la ley del Espíritu de Cristo en mi vida, primero me tengo que humillar. ¿Por qué me tengo que humillar primero? ¿Qué es humillar?
Reconocer. ¿Por qué les digo que nos tenemos que humillar? ¿Por qué? Porque tenemos que reaprender, por ahí vas. ¿Por qué? Sí, ¿por qué tenemos que humillarnos o tener humildad? ¿Por qué? Para ser enseñables. Otra vez, muy bien, Nancy. Ok, están respondiéndome bien la segunda parte de la respuesta, pero está bien. Para estar abierto, segunda parte de la respuesta. Porque cuando estoy en autoridad, bajo autoridad, estoy en autoridad. Muy bien. ¿Por qué me tengo que humillar? Ya me respondieron bien, pero me faltan unas palabritas antes. Ahí va. Ok, lo que me están diciendo está bien, pero la respuesta un poquito más completa, por así decirlo, es para ya no seguir viendo las cosas con nuestros ojos naturales, porque nos impide ver la dimensión del diseño divino en nuestras vidas. O sea, ¿por qué me tengo que humillar? Para ya no seguir igual. Sí. ¿Y por qué sigo igual? Porque no alcanzo a ver con mis ojos naturales, porque solamente yo veo con mis ojos naturales y no veo las cosas en la dimensión del diseño divino. Por eso, ¿qué es humillarme? Todos me respondieron bien, es reconocer que estoy bajo autoridad, todo está bien. Pero ¿por qué me tengo que humillar? Porque si yo no me humillo, voy a seguir viendo todo con mis ojos naturales. O sea, voy a seguir tomando decisiones con lo natural que está en mí, o sea, mi mente natural, mi inteligencia natural. O sea, el código Esaú, ese es su propósito, que yo vea todo de manera que natural. Y yo tengo que aprender a ver todo bajo una perspectiva espiritual, no natural, espiritual. Ahora, Esaú fue un creyente que le dio lo mismo, fue un personaje, que le dio lo mismo ser creyente o no serlo, o ser creyente de cualquier cosa. O sea, él dijo, me da lo mismo. O sea, mientras mi papá me herede, me da lo mismo. ¿Quieres la primogenitura? Sale, dame el plato de lentejas y el pan, échale. Ahorita yo lo que quiero es comer. Ahorita yo lo que quiero es salir de mis broncas con el banco. Ahorita lo que yo quiero es levantar el negocio. Ahorita lo que yo quiero es salvar la casa. Ahorita lo que yo quiero es arreglar esta bronca. Lo demás me vale. Ahí después veo cómo le hago. Eso fue lo que hizo Esaú. Ese es el código de Esaú. Ahorita lo que me interesa es sacar la bronca, ahorita. Ya después ya veremos. Oye, pero que mira que Dios, no. Ahorita lo que me interesa es esto. Ya después me meteré bien a eso, pero ahorita quiero resolver mi bronca. Ese es el código de Esaú. Cuando le das más importancia a las cosas de ahorita y no porque estás viendo con tus ojos naturales y no alcanzas a ver lo que Dios diseñó para ti. O sea, Dios tiene un diseño para ti, un diseño divino que fue diseñado desde antes de la creación del mundo. Tú existías antes de la creación del mundo, espiritualmente. Que llegaste en el 2024, que estamos ahorita en el 2024 y que naciste en 1980, 1960, 1990, no importa cuándo hayas nacido, en el 2000, no importa. Hay un diseño. Jesús dijo, ahora les voy a dejar una fe que es mi propia habitación, que es el cuerpo de Cristo. Hay que vivirlo plenamente, sintamos y vivamos la vida en plenitud. O sea, estoy parafraseando muchos versículos de la Biblia, pues. O sea, eso de alguna manera, juntando todo, Cristo lo que dice es, mi fe ahora, esta fe es mi propia habitación. Esa habitación es el cuerpo de Cristo, por eso somos un cuerpo. ¿Sí me doy a entender? Ok.
Ya voy a acabar, ¿eh? Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo, consumado es, abrazó a toda la humanidad y la llevó completa a la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. ¿Sí o no? Ok. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensarían de mí si te digo que Cristo no murió por nosotros? ¿Tú qué pensarías de mí si yo te digo que Cristo no murió por nosotros? Que soy un hereje, échenle. ¿Qué pensarías de mí si te digo que Cristo no murió por nosotros? Que no sé bien Biblia. Ok, ¿qué más? Que no compartes mi punto de vista. ¿Qué piensan de mí si les digo, hey, yo estoy aquí para decirles que Cristo no murió por nosotros? Que les miento. Síganle, échenle. Ay, por favor, no sean hipócritas, échenle. Que soy un anticristo. Que me enseñaron mal. Échenle. Bueno, y que estoy sinceramente equivocado. Que estoy loco. Que no creí. Que no he sabido desactivar el código de Esaú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué pensarían si les digo que estoy 100% seguro que Cristo no murió por nosotros? Y ya no es pregunta. ¿Qué piensan de mí si les digo, hey, Cristo no murió por nosotros? En Nuevo Amanecer creemos que Cristo no murió por nosotros. No murió por nosotros. No que si vive o no. Que estoy más loco. Bueno, les voy a decir algo. Yo estoy, y esto ya no es pregunta, yo estoy 1000% seguro que Cristo no murió por nosotros. Así que todo lo que me dijeron, quédenselo. Y les voy a demostrar por qué Cristo no murió por nosotros. ¿Están listos? Okay. Cuando vives una fe que te mete en las cosas de Dios de manera superficial, eso es lo que crees, que Cristo murió por nosotros. Pero, si vives una fe que te llena, que crea expectativas de Dios en todo lo que haces, una fe producto del conocimiento, entonces sabes que Cristo no murió por nosotros. Cristo, la que sigue, murió con nosotros. A ver, Ernesto, ¿cómo que Cristo murió con nosotros? Sí, la que sigue, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dijo Pablo? ¿Con Él estoy qué? No murió por nosotros, murió con nosotros, o nosotros morimos con Él. Él no murió por nosotros. Por eso, el consumado es que Él murió con nosotros. No solamente murió en nuestro lugar, sino con nosotros. Por eso Pablo decía, con Él estoy juntamente, y si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Él no murió por mí, Él murió conmigo, en mi lugar. ¿Quiénes son los locos ahora? ¿Quiénes son los medios? Todos los que pensaron, está menso, tal, porque lo pensaron, no se hagan. Él no murió, Él murió con nosotros. Por eso Pablo decía, estoy juntamente crucificado con Él. Termino con dos preguntas. ¿Qué tan activo tienes el código Esaú? ¿Ya se dieron cuenta qué tan activo lo tienen?
Cuando tú tienes activo el código Esaú, ves las cosas bajo una perspectiva de, lo que él hizo por mí y ya. No. ¿Y qué tan interesado estás realmente en desactivar el código Esaú? Es la siguiente pregunta. Ahí está el código. Todos lo tenemos. Todos tenemos esa lucha. Y cada vez que Dios quiere que hagas algo más profundo, que vivas tu asignación, que vivas tu llamado, que vivas en su propósito, que hagas algo, ese código se va a prender. ¡Ping! Y te va a decir, bájale, take it easy, tranquilo, relax, no te metas tanto, por encimita, llévatela tranquilo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que vivas el diseño de Dios para ti. Hay un diseño de Dios para ti. Lo hizo exclusivamente para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que lo vivas, que lo disfrutes y que lo goces. ¿Le entendimos? ¿Ya sabemos qué es el código Esaú? Terminamos la conferencia en este momento, señores.